Quiero compartirles en este día una escritura que tenemos registrada en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Palabras del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Mileto en su despedida cuando iba a partir para Jerusalén, y les encargó a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, les encarga a la iglesia y les dice así. Y aquí vemos en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y enfatizo esas palabras: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Palabras de despedida en Mileto, despedida del apóstol Pablo a la iglesia, a los ancianos de la iglesia antes de irse a Jerusalén. Pero se refiere a la iglesia como el rebaño, como la iglesia del Señor, que él había ganado por su propia sangre. La iglesia de Cristo es una asamblea que Dios llama. Eso es lo que significa iglesia. Asamblea llamada a salir del mundo. Cuando digo del mundo, es a salir de ese modo de pensar del mundo, a salir de la maldad del mundo, a salir de los caminos del mundo que buscan solo lo propio y que buscan el pecado. La iglesia es una entidad llamada a salir de las tinieblas, a salir del mundo para ser de propiedad del Dios viviente, para ser de Cristo, para unírsele a Él. La Escritura llama a la iglesia como el rebaño de Dios y lo llama como pueblo santo y único. En Deuteronomio 14:2 se refiere al pueblo de Dios como un pueblo santo y único. Y en Deuteronomio 32:10 se refiere como la niña de su ojo, como la niña del ojo de Dios. Y los que se meten con su iglesia es como si se metieran con la niña de su ojo, grabados en la palma de su mano, esculpidas o esculpidos en la palma de la mano de Dios. Como dice el libro de Isaías, capítulo 49, la iglesia de Cristo son creyentes esculpidos en la palma de su mano. Son corona de gloria y diadema de reino en la mano del Señor. Como dice Isaías 62, capítulo 62, versículo 3. Y como dice Malaquías 3:17, son un especial tesoro sobre la faz de la tierra. Y son el pueblo con que Dios se gozará con ellos. Que como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará Dios con su pueblo. Lo dice Isaías, capítulo 62, versículo 5. La iglesia del Señor son nada menos que los hijos del Dios viviente. Los que son hijos de Dios, en medio de una generación torcida, en medio de una generación que camina en tinieblas. Pero la iglesia de Cristo, los creyentes son los hijos del Dios viviente, llamados a unirse a Cristo, como dice 1 Corintios 6, 17. Los que se han unido al Señor Jesucristo, los que son de Él, comprados por precio, comprados por su sangre. 1 Corintios 6, 20. Son los que han recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción, como dice Romanos 8:15. La iglesia del Señor Jesucristo son los hijos de luz. Como dice 1 Tesalonicenses 5:5, como escribió Pablo a la iglesia, vosotros sois hijos de luz. La iglesia de Cristo son hijos de luz en un mundo que camina en tinieblas. Son los hijos de Dios, llamados a salir del mundo. Si tú no has salido de las tinieblas, si no has salido del mundo, no eres un hijo de Dios. Si no has recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, no eres un hijo de Dios o una hija de Dios. La iglesia es llamada a salir del mundo, a salir de las tinieblas. Pero hay algo que quiero referirme ahí, en el versículo que les cité, lo que dijo Pablo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre. La iglesia del Señor es una asamblea de creyentes llamados a ser la esposa de Cristo, la desposada del Cordero de Dios, comprados por su propia sangre. Comprados por su sangre, ganados por su sangre. Esa sangre preciosa de Cristo, la sangre que nos reconcilia con Dios, es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la que hace reconciliación por nosotros ante el Padre. Como dice Colosenses 1:20, que por medio de Él reconcilió todas las cosas, las que estaban en el cielo y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de su sangre somos reconciliados con Dios. No es a través de penitencia, no es a través de irle a confesar tus pecados a un hombre. Eso no te quita nada. Tú no eres reconciliado con Dios a través de religión ni de buenas obras. Porque para ser reconciliados con Dios, tu pecado tiene que ser quitado. Tu pecado tiene que ser abolido de tu vida, quitado. Ese es el estorbo que te impide entrar en el reino de Dios. Y la sangre vertida, la sangre del precioso Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios fue la que fue vertida para que por medio de ella obtuviéramos el perdón y la reconciliación con Dios. Por eso el Señor en la última cena, cuando celebró la Pascua con los discípulos, dijo:
tomó la copa y les dijo a los discípulos: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Oíste eso, querido amigo? La sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Por eso la religión no te puede salvar. Porque la religión, cualquiera que sea, no puede quitar tu pecado. Las buenas obras son buenas y Dios nos manda a hacer buenas obras, pero tampoco pueden quitar tu pecado. Lo único que puede quitar tu pecado, limpiar tu pecado, lavar tu pecado y reconciliarte con Dios es la sangre de Cristo. 1 Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre es la que nos limpia del pecado, que es el estorbo que no nos deja entrar a su reino, que no nos dejará pasar a la vida. El pecado es lo que nos tiene bajo condenación. Y para entrar en su reino, ese pecado tiene que ser quitado. Como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso se lo dijo a Pedro. Pedro tenía también que ser lavado y limpiado para tener parte con Jesús. ¿Quieres tener parte en el reino celestial? En el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, tienes que ser lavado en la sangre de Cristo para entrar. Tiene que ser limpiado, y la sangre es lo único que nos puede limpiar y lavar. El apóstol Juan dijo, Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Luego en el 6 dice: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La sangre de Cristo es lo que nos lava del pecado, lo que nos limpia del pecado, lo que emblanquece nuestras vestiduras y las hace blancas, más blancas que la nieve. Apocalipsis 7:14. Los que están delante del trono de Dios son los que han lavado y emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es que somos ganados por su sangre, ganados para el reino de Dios, porque el pecado nos tenía bajo condenación, bajo una sentencia de muerte. Pero Cristo sufrió esa sentencia a favor nuestro. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas somos salvos, por el sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo, no por tu religión, no por buenas obras, no por penitencia. Tú puedes amontonarte todos los ídolos del mundo. Tú puedes creer en todos los ídolos paganos y en los dioses paganos en esta tierra. Tú puedes creer en el Buda, en Hare Krishna, en Alá. Ninguno de ellos te va a salvar. El único que te salva del juicio es Jesucristo. Él fue el que pagó tu deuda. Él fue el que pagó tu deuda de pecado, y su sangre es lo que nos limpia. Somos rescatados por la sangre de Cristo. Por eso Pedro escribió en 1 Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
Es la sangre que nos rescata para Dios. La sangre que nos redime para Dios. La sangre por la cual tenemos eterna redención. Que somos redimidos para Dios. Redención significa rescatados mediante el pago de un precio. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y hay un cántico de ancianos que están delante del trono, que adoran al Cordero que está sentado en el trono, que adoran al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, a Jesucristo, y le dicen, digno eres de abrir el libro y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es la sangre la que nos redime para Dios. Léelo, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. La sangre la que nos rescata para Dios. La sangre que hace expiación por nuestros pecados. La sangre que nos da entrada al reino de Dios. Hebreos 10:19 dice que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo es la presencia de Dios. Ahí donde mora el Padre eterno. Tenemos entrada al reino celestial por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Si no tienes la señal de la sangre en tu vida, te pierdes. Si no tienes la huella de sangre en tu vida, la huella de Cristo, la huella de sangre que Él virtió por ti en la cruz del Calvario, te pierdes. Desciendes al abismo, porque tus pecados no habrán sido perdonados. Por eso cuando Dios trajo juicio en Egipto, cuando trajo las plagas, la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios les dijo que mataran un cordero cada familia y pusieran la señal de la sangre en los dinteles de las puertas y en el poste. Que esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto. Y dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre os será por señal, y no habrá plaga de mortandad donde hubiera la señal de la sangre. Era una figura de la sangre de Cristo que nos libra del juicio. En Egipto fueron librados del juicio, del último juicio sobre Egipto, de la muerte de los primogénitos. Los que aplicaron la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte pasó esa noche y allí no hubo clamor, allí no hubo llanto, la sangre los libró. Pero ellos aplicaron la sangre por la fe, porque le creyeron a Dios. Y eso era una figura de la sangre de Cristo, el que habría de venir, el Cordero que quita el pecado del mundo. Para entrar al reino de Dios tienes que tener la señal de la sangre en tu vida. La señal de la sangre de Cristo. Y eso lo aplicas por la fe, pero tienes que arrepentirte y venir a Él. Como dijo Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:2. Hay que obedecer a la fe. Hay que venir a Él para ser reconciliados. Pero hay que determinar, empezar a vivir con Cristo. Jesucristo dijo que se predicara el arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados. ¿Quieres el perdón? Tienes que estar dispuesto a seguir a Cristo. Tienes que estar dispuesto a arrepentirte,
Cristo recibe al pecador, pero al pecador arrepentido. Cristo lava con su preciosa sangre al que viene a Él dispuesto a cambiar. Pero déjate que Él te cambie. Él es el que hace la obra. Tú no te puedes cambiar por ti mismo. Podrás tratar, pero vas a fallar. El que puede transformar tu vida de verdad es Jesucristo. Él vino a darnos vida. Él necesita impartir su espíritu en tu vida para que vivas. Él tiene que sacarte de la sepultura. El hombre sin Cristo está en una sepultura, está en tinieblas. Necesita ser rescatado, ser trasladado del reino de tinieblas al reino de luz. La iglesia de Cristo es una asamblea de creyentes, como dice ahí en Hechos 20:28, ganados por su propia sangre. Él no dio por su iglesia, no dio el sol ni la luna, no dio a Júpiter ni a Saturno, no dio el sistema solar, no dio ni siquiera oro ni plata, como dice en Pedro, no dio una galaxia. Jesucristo dio su propia sangre por su iglesia, le costó su vida. Porque la sentencia sobre el pecador era muerte. Por eso Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue muerto por nuestros pecados. Fue sepultado, pero resucitó triunfante al tercer día. Y todos los que crean en Él y le sigan, con una fe que le sigue, con una fe que se rinde a Él, ellos obtendrán la vida eterna. Ellos entran al reino celestial. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, para vida eterna la guardará. O ese la salvará. Porque de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Déjeme decirte, querido amigo y amiga, ¿ya has aplicado la sangre de Cristo a tu vida? ¿Ya le has pedido al Cordero que fue inmolado por nosotros? ¿Le has pedido limpieza por su sangre? ¿Tienes fe en su sangre? Romanos 3:25 dice que somos justificados por medio de la fe en su sangre. No en tu religión, no en la penitencia, no es fe en la penitencia, no es fe en los ídolos paganos, no es fe en buenas obras, es fe en su sangre. Eso es lo que quita nuestro pecado, eso es lo que nos reconcilia con Dios. Eso es lo que nos rescata para el reino de Dios, lo que nos abre la puerta al reino celestial, su sangre. Y si tú crees, tienes que pedirle a Él limpieza por su sangre, porque Él nos gana para su reino por su sangre que fue su vida, porque la vida está en la sangre, dice Levítico 17:11. Por eso es lo que dio por su pueblo, fue su vida, su sangre. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, que quiera aplicar, pedirle limpieza por su sangre. Hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Hoy tú puedes obtener el perdón de tus pecados. Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Hoy tú puedes ser uno de esos que son ganados por la sangre de Cristo. Bien, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de salvación.
Jesucristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu vida, Él quiere perdonarte, Él quiere librarte, Él quiere darte perdón de pecados. Él quiere rescatarte de este presente siglo malo, de esta generación maligna y perversa. Él quiere que tú seas hijo de Dios. Él quiere que tú seas hijo de luz. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor que está aquí y que te escucha. Dile así al Señor de todo corazón. Porque la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación. Entonces dile así al Señor. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que somos rescatados y redimidos por tu sangre y que a través de tu sangre somos ganados para ti. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a andar contigo en nueva vida. Por eso te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, todos mis pecados. Perdóname por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre de la gloria, Padre de misericordias, Padre eterno, gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu salvación y tu regalo de vida eterna. Lo recibo hoy como un regalo tuyo a través de tu gracia y a través de la fe en tu Hijo Jesús. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.